Hoy vamos a hablar de la sociedad del Virreinato del Río de la Plata al momento de la Revolución de Mayo. No vamos a hablar hoy de la Revolución de Mayo en sí, sino del contexto, ¿sí? De cómo era la sociedad en aquella América española de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Bueno, por aquel tiempo la población se había ido incrementando un montón, aunque estaba distribuida de manera desigual, ¿no? En el interior había mucha más población que en Buenos Aires en sí, ¿no es cierto? A pesar de que en Buenos Aires en 30 años la población aumentó desde 12.000 a 50.000 más o menos, y de 12.000 en la campaña a 37.000, ¿sí? La campaña le llamamos a la zona rural, ¿no es cierto? ¿Más planta rodadora? No, gracias, todavía no termino mis cardos. Pero aún así la población en el interior era mucho mayor. Y también era distinta la población, ¿no? Porque, como se suele decir siempre, el litoral es blanco y el interior es mestizo. Aunque el interior, aparte de ser mestizo, es indio. Y también hay una población negra que va llegando desde África, que es cada vez mayor y que se va a distribuir más o menos uniformemente por todo el territorio. Tú eres el bueno, Carl. Tú sí que puedes volar. ¿A qué se debe este aumento de la población en estos finales del siglo XVIII, principios del XIX? A la migración que viene desde España y África. Sí, desde España vienen sobre todo aquellos peninsulares que son mandados por la corona española a venir acá a ocupar los puestos de aquellos organismos que creó nuevos o que renovó la reforma borbónica. Así que esos puestos, esos altos puestos, lo van a ocupar aquellos españoles que vienen y van a desplazar de esos puestos a los criollos, algo de lo que hablaremos un poco más adelante. Como decía, con respecto de la burocracia, ¿sí? Con respecto de los puestos, con respecto de la administración del virreinato. En esta época lo que se produce es que desplazan a los criollos. ¿Por qué nos ponen aquí? John Lynch decía que había como un estado criollo antes de las reformas borbónicas, y las reformas borbónicas, aparte de crear puestos nuevos, organismos nuevos, lo que va a hacer es modificar la composición de los que ya existían, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la audiencia, que era un lugar muy codiciado ahí para estar en los altos puestos, ya no va a haber criollos en la audiencia, en los altos puestos, sino que va a haber peninsulares. Lo mismo que va a pasar lo mismo, qué sé yo, en el Tribunal de Cuentas, porque este es un canal de ascenso social muy importante, ¿sí? Por eso es muy codiciado esto. Estos puestos en la alta administración son vías de ascenso social muy importante, por eso es que es tan codiciado ocupar estos puestos que ahora ocupan los españoles, y por eso los criollos se llenan de resentimiento al perder estos puestos, y esta es una de las causas de la Revolución de Mayo, ¿sí? La pérdida de los puestos en la administración por los criollos. Hablemos de la burocracia. La burocracia cambia con las reformas borbónicas, ¿sí? Que se dan desde mediados del siglo XVIII en adelante. Y ahora va a haber nuevos organismos en la administración, el territorio va a estar dividido diferente de como estaba antes, ¿no? En intendencias, gobernaciones. Y los cargos, los altos cargos que antes controlaban los criollos, ahora va a haber un desplazamiento de esos criollos de los cargos y van a venir los españoles y van a ocupar esos cargos. Simpson, ¿no sabes quién mordió? Esos cargos, por ejemplo, son en la audiencia, ¿sí? La audiencia, que es como un tribunal de apelaciones, en el que trabajan oidores. Todos los altos cargos de esos organismos, todos los oidores, por ejemplo, van a ser españoles y los criollos van a ser desplazados de ahí. Pero no todo es lo que parece con esto, porque tener un puesto en esta administración, un puesto alto, como tenían los peninsulares, no les garantizaba un ascenso social rápido, ¿sí? Porque había veces que los salarios no eran muy altos, y eso dificultaba encontrar un buen matrimonio, ¿no? Meterse en una familia poderosa para terminar de consolidar esta posición. Así que no era tan fácil tampoco toda la cuestión acá. Lo que pasaba, por ejemplo, era que muchos españoles se iban al comercio, ¿sí? Cuando veían que tener un puesto en la administración tampoco era que les iba a garantizar el paraíso hacia el futuro, se volcaban al comercio y iban probando suerte en el comercio. Si les iba mal en el comercio, ¿qué hacían? Y probaban suerte en la iglesia, por ejemplo. Entonces ahí empezaban una carrera eclesiástica y bueno, iban probando, por lo menos en la iglesia iban a estar más seguros que siendo militar. Y ahí estaba el cabildo, ¿no? El cabildo que estaba también controlado por comerciantes y que era un lugar en el que se intentaba estar, ¿no es cierto? Era un lugar de interés. ¿Había comerciantes criollos? Sí, pero no eran la mayoría de ninguna manera.
La mayoría eran comerciantes peninsulares. Pero cuando uno dice comerciantes, se refiere a muchas personas. Porque comerciante es aquel que se encarga del comercio exterior, ¿sí? El que importa y exporta, el que tiene algunos barcos, que manda a Europa y nos manda a buscar mercancía. Y bueno, y ahí llega con la mercancía. ¿Y quién se va a encargar de vender la mercancía en el interior? El mercader, ¿sí? El mercader es el que tiene un negocio, el que tiene una carreta, por ejemplo, y puede mandar para vender la mercancía en el interior. Así que se encarga el mercader del comercio local. Pero no termina solamente ahí todo este rubro de los comerciantes, porque están los bandoleros también, que se encargan de el comercio ambulante. Las bananas en mantecosas traigo, señoras, traigo papas, cebolla, vendo. Y también están los almacenistas. Y también están los pulperos, que tienen también un local, un lugar propio en donde ramos generales ahí venden muchas cosas. Hasta en algún momento en los años posteriores van hasta llegar a dar préstamos. Pero los que pertenecen a la élite del virreinato son solamente los primeros, ¿no? Los comerciantes. Entre los comerciantes también el matrimonio era muy importante. Era muy importante casarse con una mujer que esté de una familia poderosa. Sí, esto era algo en lo que se fijaban mucho. Cal tiene 31 años, Marjorie 91. ¿Cómo hacían para invertir su dinero? Porque invertían su riqueza estos comerciantes. Bueno, en casas urbanas, en casas suburbanas, es decir, lo invertían en propiedades. Daban préstamos, financiaban órdenes religiosas, compraban un barco para hacer comercio de esclavos. En todo eso podían invertir los comerciantes de esta época. Hablemos de la iglesia. La iglesia tiene un alto clero y un bajo clero. Por supuesto, el bajo clero es de los criollos, mayoritariamente, y el alto clero de los peninsulares. Pero en las órdenes religiosas, por ejemplo en los jesuitas, predominaban los americanos, ¿sí? Eso era una particularidad de las órdenes religiosas. Y la iglesia en esta época es ante todo terrateniente, ¿sí? Ante todo tiene tierras, tiene propiedades también, tiene casas quintas, tiene huertas, tiene plantaciones. Da préstamos la iglesia también, tiene esclavos, interviene en el comercio. La iglesia es el sector más dinámico económicamente de esta época, ¿sí? Y es el sector económico más estable por otra parte. Y era un lugar en el que la gente iba a probar suerte también, porque si fracasaba como comerciante y qué sé yo, como militar, o fracasaba también en la carrera burocrática, podía meterse en la iglesia y probar suerte a ver si ascendía socialmente. Y eso hacía que muchos sacerdotes y frailes sean personas que no tienen ni amor a Dios, ni devoción por la iglesia, ni por el hábito, ni por nada. Mandriles a mi izquierda, mandriles a mi derecha. La locomotora avanzaba veloz a través de garras infrahumanas. Así que se podía ver por ahí en el virreinato a frailes borrachos, en la riña de gallos, jugando, apostando, fuera del claustro por las noches. Sí, no eran muy disciplinados, porque bueno, no era la iglesia un lugar de Dios, sino un lugar para ellos en el que podían ir a hacer carrera. Con respecto de los artesanos de la época, otro estrato social importante, no había en el virreinato una tradición de gremios, ¿sí? Como habría en otras partes. Dependían mucho de su destreza, ¿sí? Era muy meritocrático el rubro de los artesanos, porque si vos eras bueno haciendo lo tuyo, era probable que prosperes, porque no era un ambiente en el que había acomodo, ¿sí? Porque si vos eras un mal platero, un mal orfebre, te iba a ir muy mal. Y estos dos rubros eran los que más ganaban, ¿sí? Los que menos ganaban eran los zapateros, los sastres, los albañiles, que en general también estaban, estos últimos tres, en manos de esclavos, no siempre. Y generaba una competencia, ¿no? Con el criollo zapatero y un esclavo zapatero, había ahí como una competencia, y encima como había discriminación hacia los negros y hacia los esclavos, esto hacía que haya en esta competencia un odio, ¿no? Hacia los esclavos que competían ahí con sus habilidades. Otra cosa que hacían los esclavos era estar en el servicio doméstico, ¿no? Con respecto de la parte rural estaban los estancieros, por ejemplo, que cuando uno lo dice parece que se está refiriendo a un sector de mucha riqueza, de mucho prestigio, pero en realidad no era así. Los estancieros no ocupaban la élite del virreinato, porque era un sector muy heterogéneo, ¿no? Estaba el que tenía muchas tierras, estaba el que tenía pocas, y como era fácil el acceso a la tierra, no era muy prestigioso tener tierras por este momento. Además, las costumbres del estanciero eran rurales, y en la ciudad por ahí no caían muy bien. Quizás no sabía ni leer ni escribir, y tampoco era que tenía muchos bienes, y no se imaginen la estancia
como una estancia ahí enorme, era un rancho con tierra alrededor, un galpón para los cueros y alguna otra dependencia para los empleados, o los contratados, mejor dicho. ¡Ay, Dios mío! No podemos quedarnos, está lleno de mapaches. Después había debajo de él peones, vagabundos, arrendatarios, agregados. Va a surgir lo que es el gaucho, lo que llamamos el gaucho, ¿no? Que es una persona que va de un lugar a otro en el campo, que roba ganado, que roba mujeres de repente, aunque las mujeres que se iban con el gaucho lo hacían por voluntad propia a veces, porque como había escasez de mano de obra, esta dinámica que tiene el mundo rural de la población hacía que de repente las relaciones extramatrimoniales sean frecuentes, así que una mujer que estaba esperando a su marido o a su compañero que no llegaba, era probable que eligiera otra pareja, y este podía ser un gaucho que andaba por ahí. Al virrey Sobremonte le molestaban un poco, así que en 1804 impone esta cuestión de la papeleta de conchavo, ¿sí? Que significa que tiene un contrato en papel con alguien, porque hasta ese momento era oral el contrato del peón, del agregado, y el grueso de los salarios de todos estos actores se pagaba la mayoría en especies, ¿sí? Podían darle carne, cereales, yerba, por ejemplo, y también podía pagársele una parte en metálico, pero la mayor parte se pagaba en especias. Y la estancia en sí viene como a reemplazar un poco la vaquería, ¿sí? Porque para esta época ya se va terminando un poco esa abundancia de ganado cimarrón que había por los campos, que uno podía ir y agarrar cuando quería. Entonces las estancias, si bien no hay alambrado, pero contra los ríos se puede hacer acerenciar ahí al ganado, que lleva un trabajo terrible, ¿no? Porque son 24 horas de tener que vigilar al ganado para moverlo de un lugar a otro, para que no se escape. Después todo lo que tiene que ver con el trabajo de cuero, ¿no? Porque se vendían mucho los cueros. Recuerden que el comercio es internacional en esta época, los cueros se venden de forma internacional. Así que bueno, eso era lo que quería contarles por ahora de la sociedad y la economía del Virreinato del Río de la Plata. ¿Sí? Nos acercamos a la Revolución de Mayo, que vamos a tratar en el video siguiente. Agradezco porque llegamos a los 1000 suscriptores, que es la meta de todo canal pequeño, ¿no? Llegar a 1000 suscriptores. Así que muchas gracias por eso. Por mí nada más. Hasta la próxima. Adiós.